Bueno, por otra parte, muchas gracias, hermano, por tu oración y también por el calor y el aprecio que siempre mostráis. Mi oración en esta tarde, bueno, en esta mañana, perdón, igual que en otros momentos, es que os olvidéis de mí, que aquí somos instrumentos inútiles, porque lo único que hacemos es lo que debíamos hacer y a veces no como lo debiéramos. Pero nuestros mejores esfuerzos son por su gracia y lo que queremos es que el Señor esté presente y que al final nos quede realmente su palabra. Pero eso, agradezco vuestras oraciones, vuestro calor, y creo que también es bueno expresarnos nuestro aprecio. Luisa ha leído 1 Corintios 13, parece que estaba anticipando mi mensaje, así que me has dado una buena introducción. Pero bueno, vamos a leer Romanos 12, versículos del 9 al 21. Quisiera introducirlo, veo que no tenemos el fondo de pantalla que yo quería ver, pero a ver si podemos ver el vídeo. ¿Podemos? Qué pena. El viernes tuvimos un pequeño problema, parecía que estaba solucionado, pero parece que no. O a la 1, a la de 2 y a la de 3. Lo dejamos. Quería mostraros un vídeo de un chico que hace su primer vuelo de parapente. Y entonces, perdón, no parapente, es peor, es ala delta. Creo que el parapente es más tranquilo, el ala delta es más peligroso, si cabe. Y entonces, bueno, yo le dije a Rosa una vez, digo, si me gradúo, porque el proceso fue largo, no como otros que hay por ahí, en mi doctorado dije, si me gradúo me voy a pagar un bautismo de parapente. Al final desistí por amor a mi familia. Pero bueno, pero siempre me ha gustado. Y he visto estos primeros vuelos, ¿no? ¡Qué emocionante! O sea, se entrenan en una pequeña ladera y entonces van ahí por las instrucciones, por cómo hacerlo, pero llega un momento en que la persona tiene que lanzarse y entonces es una pendiente de una montaña y curiosamente hay un viento tremendo, cosa que para el ala delta es un poco peligroso. Y entonces se ve como la persona, el instructor le da las últimas palabras, que luego, por cierto, tienen un pinganillo y un radio y tal, pero le da las últimas instrucciones y entonces se ve como el otro tiene que tener un subidón en ese momento y nada, camina y el viento que le da delante y ¡guau!, para arriba. Vector es la clave. Esas piernas te vas derecho. ¡Libre! ¡Libre! Todo. Flota. Bien, déjalo volar. Cambia una mano. Cruza las piernas, cambia una mano. ¡Ya estás en el huichezote! ¡Bien! Con toda la calma del mundo. No puede Echa el meterse. pecho adelante y tírate la patadita en la nalga, con calma. Suave, sigue tu vector siempre. No se puede Tu meter. vector y tu caderita rígida, bonito. Pica un poquito más, ahí lo metiste en el stop. Eso. Derecha, la cadera, mi chavo, la caderita. Trata de llevar tu trim, acuérdate, tu trim speed, búscalo. Donde digas, ahí va volando bien, ahí subió en una termal, déjalo otro poquito, pero leve. Uy, ¿estaba bien nervioso? Sí, pues se le sudan mucho las manos. Ahí lo estás dejando subir, después sigue el stop, corre poquito. Jálale un poquito la barra, que siga a velocidad de frente. ¿Cómo lo ves allá abajo? ¿Cómo lo ven, señores? Va grito y grito de felicidad. A ver, otro grito, Chuy. ¿No habla nadie? Sí, acá lo escuchamos. Ok.
Ok, perfecto. Haz muy bien en zona frecuencia. Parece que pela ya. Excelente. Allá abajo, si algo, va a estar Rafa y Anselmo en caso de que vean algo, ellos te lo comentan. Ya tienes tu ABC básico, tienes tu plan de vuelo, sabes la dirección del viento. Condiciones en el aterrizaje, te queda mucho, todavía de vuelo no has bajado. Condiciones en el aterrizaje. Agarró mejor airecito que... Él está más liviano, que hacer. Ok, aquí ¿qué harías? Lo mismo, vas a entrar paralelo al geriátrico, un poquito atrás, y al final te vas a tender a la derecha. Ya viste, no hay ningún problema. ¡Guau! Todo lo que has aprendido lo tienes que poner en práctica, porque un fallo te cuesta la vida. En un sentido está solo. Sí, lleva un pinganillo, pero a ver, oye, que esto no funciona. El instructor le decía, mantén la cadera derecha, mantén no sé qué, rígido esto, tranquilo, pon no sé qué. Pero aunque le daba esas cosas, al final era él el que tenía que tomar las decisiones. Tenía las circunstancias en su mano. ¿No es así la vida cristiana? Por una parte, dejarme quitar la mirada de nosotros y ponerla en el Señor. Dice en los Salmos, desmayaría si no creyese que fuera a ver la benevolencia de Yahvé en la tierra de los vivientes. Desmayaríamos si no tuviéramos la esperanza de que aunque no vemos con nuestros ojos a Dios, aunque a veces no nos contesta en la forma que nosotros pedimos, pero si nosotros tuviéramos la conciencia de que no vamos a ver la benevolencia de Dios en la tierra, desmayaríamos. ¿Quién puede aguantar toda la vida sin oír la voz de Dios en alguna manera? A través de su palabra, a través de circunstancias, a través de cómo suple nuestras necesidades. ¿Quién podría aguantar? Es más, cuando nosotros a veces no recibimos lo que pensamos que Dios nos ha prometido, entonces proclamamos esas palabras de Lucas 24. Nosotros esperábamos que este fuera a ser el que nos liberara del yugo de los gentiles. Nosotros esperábamos. Nos podemos desanimar cuando vemos que Dios, en un sentido, no practica lo que nosotros pensamos que debería practicar. Me pregunto, cambiando las tornas, ¿cómo nos mira Dios en nuestra vida práctica? Porque nuestra vida práctica es en la soledad. Nosotros no podemos decir, no, Señor, es que no tenía a mis padres al lado, no tenía a mis amigos, no tenía... No, el Señor nos dirá, yo te di mi gracia. Todo lo que necesitabas te lo di. La ayuda del Espíritu Santo, la justificación en Cristo, tu identificación con Él, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Entonces, yo te he dado todo. No, Señor, es que sí, la responsabilidad es tuya. Dices, no, es que claro, no, porque yo, claro, necesito apoyo, Dios ha puesto la iglesia, claro que sí, pero al final, el lunes, mañana o pasado mañana, estarás tú solo volando. Dios te dice, cree en mí y tienes vida eterna. Dios te salva, te llena el corazón, te bendice, pero salta a poner en práctica las cosas que Dios te pide. Pon en práctica su justicia, pon en práctica sus obras, pon en práctica sus caminos, porque es la hora de practicar. Y no eches la culpa al mundo, a la familia, a los amigos, al entorno, a lo que sea, porque la decisión es tuya y mía.
Está claro que Dios obra el querer y el hacer por su buena voluntad, pero ese versículo lo que hace es garantizarnos que si tú quieres, si tú abres la puerta al Señor, Dios entra como las cataratas de Niágara, inundándote y llenándote de fuerzas. No será fácil, pero Dios te da la capacidad. Pero al final la decisión es tuya. Es tuya. Nadie jamás podrá estar delante del Señor y decir, Señor, es que tú no has hecho suficiente para que yo no pueda experimentar el gozo o la gloria que tú tenías para mi vida aquí en la tierra. Nadie, porque Dios lo ha dado todo. En esta mañana el pasaje que tenemos nos habla de la vida práctica. La vida práctica que no son consejos. Sabéis, en el siglo XVI la Iglesia Católica decía que el Sermón del Monte era un consejo. Si querías vivir bien, pues podías hacerlo. De hecho, es que era una sospecha de herejía si tú decías que el Sermón del Monte son mandamientos, que hay que vivir así. Y Erasmo de Róterdam, una persona que luego no hubo dudas de su catolicidad, igual fue bajo sospecha, incluso aquí en España. Bueno, no me enrollaré con la historia, pero que son consejos. ¿De consejos? Dice la Escritura, después de el apóstol Pablo habernos dado esos versículos tan preciosos que hablan esa perspectiva de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? De verdad, no encuentro otra frase mejor. Es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. Todo lo demás es una descripción de eso. Es un holocausto, pero un holocausto no para morir, sino para vivir. Una entrega igual que lo era el holocausto, donde se degollaba el animal, se descuartizaba y todo se quemaba en el altar. Esa es la vida cristiana. Y cuando nosotros entregamos como el Señor lo machacó a los discípulos en el Evangelio de Marcos, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos, su propia vida, que no haya recibido 100 veces tanto aquí en esta vida y luego la vida eterna. O sea, Dios cuando pide ese sacrificio vivo no está pidiendo que nos aniquilemos como personas, sino todo lo contrario, que nos dejemos moldear por aquel que nos ha creado, que nos dejemos restaurar el corazón. Pues bien, ahora vamos a ver algunas directrices prácticas del apóstol Pablo para su pueblo. Después de esa perspectiva general, después de esa exhortación a que renovemos nuestra mente por la palabra de Dios, después de esa exhortación a que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sentido común, llega una sección del versículo 9 al 21, donde el apóstol Pablo es casi como un libro de proverbios. Es un pasaje precioso donde vemos, en un sentido, la espontaneidad del apóstol Pablo. A veces es difícil clasificarlos, es difícil ver cómo exponerlos para no pararse en cada frase, porque es el corazón del apóstol tratando de poner en unas pocas palabras cómo es la vida cristiana. Y entiendo yo que el apóstol subraya aquellas cosas que particularmente son necesarias. Pensando, por ejemplo, en alguien que salta en el ala delta, ¿piensas que cuando salga pensará, ay, ¿llevo los calcetines subidos hasta arriba? ¿O piensas que dirá, ¿me pega la camiseta con el pantalón? Eso no es lo importante. Entonces, en la vida cristiana, ¿qué es lo importante? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21, un pasaje breve. Por supuesto, la práctica de la vida cristiana se extenderá desde el capítulo 12 hasta el 16 incluso, pero estos versículos con esta concentración de consejos, de pautas que deben colorear nuestras vidas como creyentes. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo,
y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid con las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, dice en griego. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo lo he querido dividir, no tenemos todavía las diapositivas, lo he querido dividir en 3 facetas, por de alguna manera presentarlo de una forma ordenada y que nos podamos acordar. En primer lugar, lo que habla, cómo no, el ejercicio de nuestro amor. ¿Alguien tiene alguna duda del lugar que tiene el amor en la vida del creyente? Creo que no debe tener duda. ¿Por qué vino Cristo aquí a la tierra? ¿Por qué dio su sangre? ¿Por qué se entregó? ¿Por qué se dejó a esa situación hasta decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Señor nos llamó si éramos pecadores? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Qué es Dios? Sino amor, además de justicia, etcétera, etcétera. Pero Dios es amor. Entonces, como no podía ser de otra manera, amaos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Este pasaje, lo iba a mostrar, es paralelo de Primera de Pedro 2:22. Fijaos Pedro lo que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esto es la conversión, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Tanto en Pedro como en Pablo hay 2 conceptos de amor que el apóstol o los apóstoles nos quieren recordar. El primero es ágape, esa palabra conocida por todos. Tristemente, ágape se ha convertido, si lo buscas en un diccionario, en una merienda. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien sabe por qué? Que levante la mano. ¿No? Porque los creyentes en los primeros siglos se reunían al amanecer en una montaña recordando la resurrección del Señor y luego se reunían por la tarde para celebrar la cena del Señor. Y esa cena del Señor era el ágape. Y cuando ellos decían que comían el cuerpo y la sangre del Señor, aunque lo mencionaban, eran acusados por sus enemigos de canibalismo y también de inmoralidad y todo eso. Pero es por eso. Ágape viene primero, la palabra cristiana viene primero. De hecho, es que es una palabra que se ha fraguado en las Escrituras y de lo que habla es de un amor totalmente expuesto y entregado por el beneficio de otra persona. Es el amor de Dios. En esto conocemos el amor. No en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y de ahí aprendemos, tomamos fuerzas. El amor se convierte en una decisión. No es aquello de, a ver si hoy me levanto y tengo un sentimiento de amor hacia mi hermano. No. Ámale. Dios te lo manda. Y no solamente nos lo manda, sino que dice
que no sea hipócrita. La palabra en griego, literalmente, como os dije, yo no suelo hablar de palabras en griego a menos que no las conozcáis, y la conocéis. Es anupócritos. ¿A qué te suena? Upócritos, hipócritos es hipócrita. Pues no hipócrita. El amor de Dios no es postureo, no es fingir, no es cumplidos, es sin fingimiento. Y lo dice Pedro y lo dice Pablo, y lo dicen de una manera tan parecida que realmente fue una exhortación necesaria en medio del crecimiento de la Iglesia, donde al principio eran principalmente judíos, personas religiosas, con un trasfondo, una formación espiritual sólida y profunda, en comunión con gente pagana que no tenía ni la menor idea de lo que era la alabanza, la oración, la escritura, ni nada de eso. Tanto Pedro como Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Un amor dedicado, entregado, sin fingimiento. Y el apóstol Pablo nos define un poco más, porque esto está en una sola frase. Me pregunto si nos apunta a uno de los aspectos del amor que a veces nos podemos olvidar. El amor, dice en 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. El amor no es un sentimentalismo, no es un buenismo donde todos somos buenos, de eso nada. El amor es en verdad, sobre la verdad. Y si hay que estar en contra del pecado, si hay que decir esto está mal, se dice. En las epístolas pastorales hay 27 nombres que Pablo menciona con los que no está de acuerdo. Habla de Himeneo y Fileto que naufragaron en cuanto a la fe. Habla de Demas que me ha desamparado. También habla de otros, de Tito, que es valioso para el ministerio, de Timoteo. Pero el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Y nuestro amor tiene que ser sincero, entregado, sin fingimiento, aborreciendo lo malo y allegándonos a lo bueno. Es curioso, esta palabra aborreciendo es una palabra fuerte para odio. La virtud no es pasiva ante el mal, tiene una revulsión intensa hacia lo que es injusto. Y por otra parte, se allega. ¿Sabéis que esta palabra es la misma que se usa cuando uno se casa? Se allegó Adán a su mujer Eva, la traducción Septuaginta en griego usa la misma palabra. Nosotros tenemos que mirar al mal y despreciarlo como injurioso y perverso, y por otra parte tenemos que expresar una afinidad firme que busca y permanece junto a lo bueno, un compromiso inviolable. Estamos dedicados a lo bueno. No hacemos ningún guiño al mal. Recuerdo especialmente cuando era joven, qué difícil, de verdad, veo a nuestros jóvenes y qué difícil estar en un instituto y si hay alguna connotación, alguna palabra de que eres creyente, eres evangélico, o si hay chistes o palabras que no son debidas, qué difícil levantar la voz y decir que no estás de acuerdo porque eres cristiano. Qué fácil, de alguna manera, dejar que el entorno te cambie el color como un camaleón. Pero la Escritura dice, no. En la conciencia que tú tengas que eres creyente, aborrece lo que está mal, según la palabra, y allégate, abraza lo que es lo bueno y permanece ahí. Continuando con la expresión de nuestro amor, dice, ahora usa otra palabra, antes ha usado ágape. Quizás ese ágape es el amor devocional, el amor de Dios, pero me acuerdo una vez que alguien me decía que cuando un hermano le decía te amo en el Señor, no le gustaba, porque decía, me dice que me ama en el Señor porque no me soporta como persona. No.
Eso no es bíblico. Eso no es lo que el Señor quiere. No podemos decir, bueno, yo en el Señor te amo, luego no quiero ni verte. No. Primero dice, el amor fraternal entre vosotros sea sin fingimiento. Decide, esfuérzate y ejerce el amor con tu hermano. Pero luego dice, en cuanto al amor fraternal, este es fileo. Es el amor familiar. Tenía puesto una foto de una familia grande, de abuelos, tíos, hijos, primos, etcétera, etcétera, contentos y felices de estar juntos. Es una comida de iglesia, donde disfrutamos de hablar de cualquier cosa, o es una tarde de pesca como los hombres cuando nos hemos ido y hemos disfrutado de ese tiempo a gusto. El amor fraternal, ese amor cálido, familiar, dice el apóstol Pablo que sea entrañable. Entrañable, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o el amor fraternal sea entrañable. Y lo mismo que antes, pasa en la misma frase, pasa a comentar algunas otras cosas que son interesantes en cuanto a nuestro amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Parecería que es lo mismo que escribe en Filipenses 2:3 cuando dice, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil. Sabemos que la Escritura dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabemos que lo dice, primera epístola de Pedro, pero ¡ay, qué difícil es callarse! Cuando tú tienes algo que presentar donde no sé, un poco te vindica, te reconoce. ¡Qué horror! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil resistirse! ¡Qué difícil considerar al otro hermano como superiores a él mismo! A veces me llama tanto la atención cómo la gente menosprecia unos de otros lo que otro ha hecho. O sea, uno si ha estudiado una carrera es lo más maravilloso del mundo, la carrera del otro, bueno, no está mal. Eso no es bíblico. En nuestro amor familiar, fresco, humano, si me permitís, debemos preferir que nuestro hermano reciba honra antes que nosotros. Si el Señor quiere honrarnos, ya se encargará Él. No tenemos que buscar nosotros reconocimiento. Qué triste y qué penoso es. Seguimos adelante, que si no nos vamos a estancar aquí. Continúa el apóstol y dice, dejadme saltar unos versículos para mantener el mismo tema. Versículo 15, gozaos con los que se gozan. Y luego dice, llorad con los que lloran. Podríamos recordar esos versículos en Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero varios comentaristas subrayan que primero pone gozaos con los que se gozan y luego lo que dice, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Parece que el Señor nos dice, cuídate de la envidia, cuídate de la envidia, gózate. Cuando a alguien le suben de empleo, le suben el salario, lo reconocen, le dan un premio, disfrútalo, es maravilloso. Porque tú no estás por medio, no tienes que defenderte, simplemente le han concedido algo a alguien, un reconocimiento, disfrútalo, ya Dios te dará. Eso es lo que importa, no lo que nos reconozcamos unos a otros, porque entre nosotros nos conocemos solo parcialmente. El apóstol Pablo lo dice y Proverbios también, que la alabanza si algo la recibiremos de Dios. Entonces, hermano, gózate cuando alguien se goza y, por supuesto, llora cuando alguien llora. Unánimes entre vosotros. Antes de plantear una diferencia, pregúntate, ¿merece la pena? Antes de decir no estoy de acuerdo o pienso de otra manera, pregúntate,
¿Es necesario? ¿Es de edificación? ¿O solamente nos ponemos en medio? No altivos, sino asociándoos con los humildes. Este asociándoos con los humildes es, bueno, lo veremos un poco después, estar dispuestos a estar al lado de las personas más sencillas, aunque luego hablaremos del servicio. Dice el apóstol Pablo también, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No está mal tener opiniones. Es más, el apóstol más adelante, Romanos capítulo 14, dice, cuando había disputas en que si unos dicen solo comer legumbres, otro comer carne, que no pasa nada, unos guardar los meses, otros no, el apóstol Pablo dice, cada uno esté asegurado en su propia opinión. Cada uno haga y sea coherente con lo que examine y apruebe como bueno. Entonces, otra vez, tú tienes que volar y tú tienes que examinar con la Escritura qué creer. Hay cosas que te tomarán años hasta que no llegues a una conclusión. Pero, por lo tanto, no te apresures a ser sabio en tu opinión. ¿Sabéis lo que dicen? Perdón, aquí tengo algún estudiante de IPSTE y no quiero molestar. Pero ¿sabéis lo que dicen en los seminarios? ¿Quieres saber algo? Pregúntaselo a los de primer año, porque los de primer año tienen respuesta para todo. Enseguida se posicionan. Pues yo creo esto, yo creo lo otro, yo me parece esto, lo otro. Cuando llegan al final, dicen, mira, yo diría que me parece... Porque las cosas, cuando sabes un poco más, no lo tienes tan claro. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Veíamos el domingo pasado acerca de la cordura, cómo necesitamos consejeros, cómo necesitamos hablar para ver cuál es la retroalimentación de otros en nuestros pensamientos. Qué importante. Aún más, ¿cómo expresar nuestro amor? Madre mía, y el tiempo se nos va. ¿Cómo expresar nuestro amor? Dice 1 de Juan 3:18, amados, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras de hecho y en verdad. Que el amor no sea un sentimiento, sino una decisión que pones en práctica. ¿Por qué no piensas, cuando piensas en amar a alguien, piensas, ¿qué puedo hacer por esta persona? ¿Qué servicio puedo hacer? ¿Una llamadita de teléfono, una visita? ¿Necesita algo que yo puedo colaborar? Pues hazlo, es bueno, es buen ejercicio. La generosidad del creyente, como dice Gálatas 6:10, primero a los de la casa de la fe, también, por supuesto, primero a la familia. Hemos de proveer para los nuestros. Pero luego, como también dice en Romanos, practiquemos la hospitalidad. Practiquemos la hospitalidad. Es una frustración un poco para nosotros, que estamos tan ocupados que no os podemos tener en casa, pero nuestro hábito, y creo que el de muchos de vosotros, no estamos diciendo nada nuevo. ¿Verdad que cuando estás en la iglesia disfrutas con un hermano, con otra familia, te sale de dentro decir, oye, ¿por qué no te vienes a casa y comemos? Oye, vamos a Mascabañas y hacemos un asado y compartimos y traemos cosas buenas? ¡Qué enfermedad tan terrible, lo voy a decir! ¡Qué enfermedad tan terrible de una iglesia que cuando se hace una comida en común se traen lo más barato que pillas! El jamón más barato que pillas, la mortadela del Lidl, si puedes encontrarla más barata, mejor. Por favor, eso no es practicar la hospitalidad. Practicar la hospitalidad con perdón es en el último asado lo que hizo unos argentinos que ni nos conocían y trajeron varias brochetas de diferentes cosas de carne para que, oye, ¿queréis? Oye, ¿queréis? Oye, ¿queréis? Seamos así en nuestra vida práctica de iglesia, practicando la hospitalidad, esforzándonos por cultivar un ambiente que merece la pena y refleja el amor del Señor. Ahora, la vida práctica no es solo amor, aunque es importante y hay muchas facetas, pero también es servicio. El apóstol Pablo dice,
en lo que requiere diligencia o en la diligencia, no perezosos. Esto también se puede traducir como no perezosos en la diligencia. Son unas palabras que ¿qué expresan? Pues que tenemos que estar dispuestos a servir. En vez de ceder a la inactividad y la pasividad, el creyente debe ser diligente, solícito y disciplinado. Esta mañana me acordaba del primer día que estuve en la mili, ya en mi destino. Lo siento, no voy a contar historias de mili, pero permitidme esa licencia. Yo llegué y estaba con mis compañeros de vestuario en una zona de monte dentro del centro de reclutamiento. Y entonces oigo por la megafonía que dicen: la unidad de servicios que venga a su nave, a la nave que teníamos, ¿no? Y yo, pues claro, como nuevo, digo, bueno, nos llaman, tenemos que ir. Y me dicen mis compañeros, ¿qué? Es para limpiar. Si quieres, ves, yo... Y entonces yo, como creyente, estaba allí y digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? En la iglesia también. Decimos, hermanos, necesitamos esto, necesitamos personas que conduzcan a personas mayores a sus hogares, necesitamos, ahora con esto que estamos proponiéndonos como una visión para la iglesia, decimos, hermano, ¿por qué no das una hora a la iglesia? Si no estás haciendo nada para la iglesia, ¿por qué no das una hora? Una hora de visitar a un anciano de la iglesia, una hora de visitar a alguien que no conoce al Señor. ¿Por qué no das como mínimo una hora? En lo que requiere diligencia, no perezosos, no nos arrastramos. Bueno, venga, no, es que en la iglesia... Por favor. En lo espiritual, fervientes, vivos. Esta palabra tiene que ver con vida. Hay vida espiritual. Bueno, tengo que correr. Fervientes o celosos, pero esto equilibrado como sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Fíjate qué frases para unos creyentes que a veces lo tenían difícil frente al Imperio Romano. Gozosos en la esperanza. No solo esperanzados, sino gozosos en ello. Perseverantes en la tribulación. O sea, sufrís, pero mientras estáis sufriendo, perseveráis. Constantes, o esta palabra también se podría traducir como devotos o dedicados a la oración. La oración tiene que ser habitual en el creyente. De verdad, tiene que ser normal, tiene que ser una parte importante de nuestra vida. Tenemos que poder orar de forma natural. Una vez estaba repartiendo folletos en la Plaza San Francisco de Pamplona y un chico le reparte un folleto y se gira y me dice, oye, perdona, ¿tú eres cristiano o no? Digo, sí. Y dice, ¿podrías orar por mí? Me sentí como, era lo último que estaba pensando en ese momento, en medio de una plaza concurrida de gente, ponerme a orar por aquella persona. Pero claro que sí, ¿por qué no lo vamos a hacer? La oración de alabanza, oración de petición por otros, oración de examinarnos a nosotros mismos, oración de exaltar a Dios por sus virtudes. ¿Cómo oramos? Sé que a veces no es fácil tener devociones, no es fácil cultivar ese hombre interior que se comunica, que respira con Dios, pero es que hay que hacerlo, hay que enfocarse. Usa un devocional, usa lo que puedas, pide consejo, pide ayuda, pero desarrolla ese lenguaje y esa comunicación con Dios. Constantes en la oración. Y por último, y por esto lo termino y lo dejaré ahí. La vida práctica, 3 cosas pienso yo el apóstol Pablo enfatiza. Primero, la expresión práctica del amor, lo hemos visto. En segundo lugar, el servicio. Y en tercer lugar, nuestra actitud frente a un mundo hostil. Lo dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Luego se dirige a los creyentes y en el versículo 17 en adelante se enfoca a las personas que no son creyentes
que no tienen ningún discernimiento espiritual, que pueden despotricar hacia las cosas de Dios o hacia nosotros. Pablo se dirige hacia las autoridades que están oprimiendo al pueblo cristiano. Pablo está dirigiéndose a ese mundo hostil, agresivo contra la Iglesia, y les dice que nadie pague mal por mal. Tremendo. El Señor lo dijo desde el principio de su enseñanza en su ministerio público en Galilea. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Gozaos y alegraos cuando sois vituperados por mi causa. Bendecid, orad por los que os persiguen y ultrajan. Esto es lo que Pablo está enfatizando. Procurad lo bueno, procurad una buena relación delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, lo mismo que antes decíamos para vindicarnos, nosotros no nos vindicaremos, no debemos hacerlo. Proverbios dice, como una sabiduría meramente humana, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Pero aún más nosotros como creyentes descansamos en el Señor, no buscamos reconocimiento. Pero aquí, también para la ira, ¿alguien te ha hecho daño? Qué fácil es mantener ahí dentro del corazón. Te vas a enterar. Espérate que te pille. Pues no, ese no es el Espíritu de Cristo. Recuerdo un hermano que le costaba esto, no podía. Era un creyente que se había convertido al Señor por un accidente y antes había sido de los que no le importaba pelearse con 3 o 4. Como le dijeran algo a su novia que no era agradable, se pegaba con quien fuera y no tenía ningún problema. Y yo le decía, digo, no, hermano, digo, a veces la gente nos insulta o se ríe de nosotros. Digo, de mí no se ríe nadie. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira, dice el Señor. Y luego dice esta frase que acabo con esto, porque haciendo esto, literalmente en griego dice, acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces, ahí había una división de pareceres de si esto significa una buena costumbre en Oriente o si es el juicio de Dios. Yo personalmente me decanto a que el uso que se da a la Escritura y aún en la literatura judía antes y después del apóstol Pablo habla de esto como algo de juicio. Y lo que está diciendo es que a nosotros nos toca hacer el bien. Y si hay un juicio, Dios lo hará. Dios lo hará. Nosotros tenemos que buscar el bien y orar que ellos se reconcilien con Dios, pero Dios hará lo que tenga que hacer. Bueno, simplemente termino, hermanos, diciendo, nuestras vidas deben reflejar a Cristo para que las personas puedan verle en este mundo. Como dicen, nosotros somos las Biblias que algunos leerán, porque no leerán la Escritura de otra manera. Sabemos que no llegaremos a la perfección, pero se puede decir de nosotros si volamos o si nos caemos. Se puede decir si con dificultad, con lucha, con esfuerzo, nos mantenemos con el ala delta ahí, con las instrucciones de su palabra, la guía de su espíritu, flaqueando, cayendo a veces, que estamos a punto de vernos en el suelo, pero nos mantenemos por la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir la práctica de la vida cristiana.